Padre, gracias te damos en este día por permitirnos estar en tu casa para adorarte, para alabarte, para inquirir aquí en este tu santo templo, para buscar con nuestros ojos espirituales y con nuestro ser interior tu rostro, Padre. Aunque sabemos que nuestros ojos físicos no te pueden ver, nuestro espíritu nos dice que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú pones tus ojos en este lugar y tus oídos están atentos a las oraciones que hacemos en este lugar. Ahora, Padre, también sabemos que los que hemos nacido de nuevo tenemos la presencia del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que ahora somos nuevas criaturas y que el Espíritu Santo nos guía a entender las cosas espirituales, las cosas que el hombre natural no entendía antes. Ahora, por medio de tu Santo Espíritu, las entendemos, porque Él es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, dejando fuera lo natural para que nosotros podamos aprender más de ti. Queremos, como dice el Salmo 95, si hoy escuchamos tu voz, no endurecer nuestro corazón como tu pueblo Israel lo endureció en Meriba, y por 40 años estuviste tú disgustado con él. Queremos tener ese corazón que tú has deseado, un corazón de carne, un corazón receptivo. Tu palabra dice que aún con lengua de tartamudo nos vas a hablar para que oyendo no entendamos, para que tengamos que abrir nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra. Hoy venimos con una disposición a que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, para que seamos ante todo hombres de Dios, mujeres de Dios, que saben que tienen un propósito y que a través de tu Espíritu Santo llegaremos a ese propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse, iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y vamos a empezar a entender cómo debemos discernir las cosas. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok. Aquí la palabra de Dios dice, orad sin cesar. No, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Pero ve cómo entendería usted esta palabra que está en Primera de Tesalonicenses si yo no acentúo el nombre de César, y si nada más lo leo así. Si usted de repente está así dormido y digo yo, este día vamos a orar sin César, ¿verdad que lo entendería mal? Es necesario entender el contexto y es necesario hacer la puntuación y los acentos. Dice, orad sin cesar, ¿ok? Y luego hay otro pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 6 del libro de los Hechos, que Pedro y Juan van al templo, y antes de llegar al templo, antes de llegar cerca del templo, a las escalinatas del templo, en los pórticos, se encuentran a un hombre paralítico que estaba ahí pidiendo limosna, y viendo a ese hombre que voltea a verlos y los ve con ese sentimiento de recibir algo de ellos, le dice: Pedro, no tengo plata ni oro. O sea, Pedro no tenía dinero y él nunca oraba. No tengo plata y yo nunca oro, pero lo que tengo te doy. Debemos de entenderlo en el contexto. Él estaba refiriéndose a dos metales, ¿verdad? No tengo plata ni tengo oro, no tengo cosas valiosas, pero lo que tengo te doy. O sea, tengo fe en aquel que me ungió a mí
para poder yo en su nombre, en su representación, hacer de ti un milagro. ¿Ok? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, dos cosas. Uno, primero tiene usted que ver mayúsculas, comas y acentos. Segundo, usted tiene que ver en el contexto a qué se está refiriendo. Okay, la palabra oro es la misma palabra que hace un momento le decía de orar, de hablar con Dios. Pero aquí la palabra oro no se refiere a orar, se refiere a un metal valioso. ¿Ok? Nosotros no podemos determinar una cosa sin antes no entendemos el contexto de lo que estamos juzgando. ¿Ok? Esa canción, y ahora quiero que usted me ayude, ese canto que estábamos interpretando dice así: más allá del atrio y del altar, al llegar al santo lugar. Ok. ¿Alguien ha leído algo del libro de Hebreos, del Levítico? ¿A qué se refiere? Al tabernáculo, al templo. ¿Ok? El templo estaba dividido por un atrio. En el atrio estaba el altar donde se ponían las víctimas y estaba el lavatorio, ¿ok? Donde se lavaban los sacerdotes después de sacrificar las víctimas para entrar luego con la sangre de las víctimas o el incienso y los carbones encendidos a servir en el lugar santo. ¿Ok? El lugar, el altar, el atrio, al atrio solamente entraban los sacerdotes, al atrio entraban los sacerdotes y el pueblo que llegaba a presentar sacrificios. Pero hasta ahí llegaba el pueblo, todas las personas comunes y normales. ¿Okay? Pero los que tenían el oficio, los levitas, entraban todavía al lugar santo, que era donde estaban los panes de la proposición, el candelero con las 7 tazones de aceite encendidos, y luego el altar del incienso que estaba antes de pasar por el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, un velo muy grande, muy grueso, en donde solamente a ese lugar santo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, haciendo remisión y memoria de sus pecados y sacrificando corderos, becerros, etcétera, etcétera, para que fueran perdonados sus pecados. Ese se llama el lugar santísimo, donde entraba, y entraba solamente el sumo sacerdote. Ahora, el libro de los Hebreos dice que esas cosas son sombra de los bienes o de las cosas venideras. ¿Qué quiere decir? Que lo que existe en el cielo es representada con esas cosas aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Dice, más allá del atrio y del altar, más allá de donde pueden entrar las personas de todo tipo, yo llego al lugar santo. ¿Sí? Y luego hace hace algo que habla de la mediación de Jesús. Primero es el templo, es la santidad de Dios, porque nadie puede llegar hasta la santidad de Dios siendo pecador. El sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios tenía que hacer remisión por sus pecados, ¿ok? Por su humanidad, porque él habitaba entre hombres que son pecadores. Se lo voy a poner en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías se presenta delante de Dios, Isaías capítulo 6, y
Dice: ay de mí, que soy hombre, que habita entre hombres con labios inmundos. Soy muerto por estar delante de la gloria de Dios, porque delante de la gloria de Dios no es tolerable el pecado. ¿Ok? Entonces, y he visto la gloria de Dios y no puedo hablar delante de Dios. Entonces Dios, para santificar a esta persona, le limpia sus labios con carbones encendidos. ¿Ok? ¿Qué hizo Isaías? Entendió su humanidad. ¿Ok? Que ante la presencia de Dios, él no era nada. Dios en el monte Sinaí da los mandamientos a el pueblo de Israel, y entonces dice que se consagren todos, porque les voy a dar los mandamientos. Entonces, y no suba nadie más que tú, Moisés y Josué, que se prepare, que se limpie, no vaya a ser que sea consumido. Y en la presencia de Dios, la presencia de Dios era imponente. Vio Moisés a Dios, no lo vio, vio su gloria. Por eso en el libro de Deuteronomio dice: y acuérdale a su pueblo Israel que vieron los relámpagos, que vieron la montaña humeando y todo, pero a mí no me vieron. ¿Ok? Moisés llega, antes de que eso suceda, llega ahí a ese mismo monte y de repente ve una zarza ardiendo, un matorral ardiendo, y él veía que no se hacía negro, o sea, no se consumía, no se terminaba de consumir, y le dio curiosidad. Y cuando llega ahí, Moisés dice: pues voy a ver, se dice a sí mismo. Y entonces cuando llega ahí, se escucha la voz de Dios Padre que dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando no es el lugar santísimo, es el lugar santo. Santo es. Aquí delante de mi presencia no puede entrar inmundicia. ¿Ok? Moisés recibe la palabra de Dios, pero todavía Moisés se encuentra con esa pregunta: Señor, déjame ver tu gloria. Y le pide, se atreve a pedirle a Dios: déjame ver tu gloria. Y Dios se lo concede, pero le dice: escóndete en esa grieta, esa hendidura de la peña, porque voy a pasar y verás mi gloria, pero solamente verás mi espalda. Esa es la santidad de Dios. Esa es la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acercarnos con nuestras palabras a Dios? Porque Jesús nos dice: y cuando ores, tú encerrado en tu recámara, vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Okay? ¿Cómo es que nosotros podemos hacerlo? Pues de la misma manera que está establecido en el tabernáculo. Debe haber un sumo sacerdote que interceda por nosotros. Anteriormente eran personas humanas que tenían que limpiar su pecado, pero hoy tenemos un sumo sacerdote en un mejor pacto, que es que no necesita estar haciendo memoria de sus pecados, porque él mismo no pecó. Se hizo pecado, pero no pecó. ¿Ok? Entonces, ya ahora tenemos libertad, pero recurrimos en este tiempo a la mediación de Jesús.
Jesús es mediador entre el Padre y nosotros. Jesús es el que nos hace aceptos delante del Padre. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? En este canto dice: ante tu santidad mi humanidad está al parejo. Tú y yo somos camaradas, Dios. ¿No? Ok, se los voy a decir en principios bíblicos. Me hubiera gustado que estuvieran las niñas aquí, pero ustedes que son sus padres, expliquen. Dice aquí, el principio, dice, vean eso, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y ese es el principio de los hijos del reino. Los hijos del reino. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y no dice será, es. ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen dinero? ¿Los que viven en los márgenes del río? No, los pobres en el espíritu. Y la palabra que se usa en el griego para hablar de esos pobres es tokos o tokos, que significa el miserable, más miserable de todos, que no se atreve ni siquiera a levantar su rostro porque se sabe despreciable. El que sabe que no puede presentarse delante de la gloria de Dios por su condición, porque reconoce su condición, es el dueño del reino de los cielos. ¿Ok? Ahora déjeme decirle la mentira de Satanás. En el libro del Génesis, cuando Satanás tienta a la mujer, dice que la mujer se le hizo el fruto apetecible y codiciable y útil para sus propósitos. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo: porque sabe bien Dios que el día que comas de ese fruto serás igual a Él. Nosotros, mis hermanos, no somos igual a Dios. Por eso la oración perfecta, el bosquejo de oración perfecta que hace Jesús es: Padre nuestro que estás, no estás aquí en la tierra, estás en los cielos. Tu nombre es santo, dice, santificado es tu nombre. Tu nombre está apartado de toda maldad, de toda iniquidad, de todo. Tu nombre es santo. Lo debo respetar. ¿Qué quiso hacer Satanás en el huerto del Edén? ¿Y qué quiso hacer Satanás en el desierto? Engañar al ser humano. ¿Ok? Le dijo a la mujer: con que Dios te dijo que no puedes comer de los frutos que hay en el huerto. Cuestionó la bondad de Dios en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo puedes estar 40 días? ¿Cómo te puede tener tu padre 40 días aquí en el desierto, hambriado, en medio de fieras, en medio de este frío inclemente en la noche, este calor insoportable en el día? Primero, te hace cuestionar la bondad de Dios. Segundo, te hace cuestionar la verdad de Dios. La mujer le dijo: mira,
de todos los frutos del huerto puedo comer, pero del fruto del conocimiento, de la bendición y de la maldición, de ese no puedo comer, porque Dios dijo que el día que coma de él o tan siquiera lo toque, vamos a morir. Segunda cuestionamiento de Satanás en el huerto: no morirás. ¿Qué estaba diciendo? Dios es un mentiroso. En el desierto dice que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, una construcción de arriba de 30 metros, y le dijo: si eres hijo de Dios, escrito está en su palabra que Él enviará a tus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, que en sus brazos te llevarán. Pues aviéntate para ver si Dios es verdadero. Y Jesús dijo: hey, yo no voy a tentar a Dios. Para mí Dios dice la verdad, mi Padre dice la verdad, y yo no te voy a hacer caso a ti. Segunda cosa, Satanás viene y te hace dudar de la veracidad de Dios, de la veracidad de su palabra. Y la tercera cosa es, le dice a la mujer, el tercer cuestionamiento, después de decir Dios es un mentiroso, no morirás, dice: porque sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás igual a Él. Serás igual a Él. Puso en duda la santidad de Dios. Delante de Dios no podemos compararnos delante de Él. No importa lo mucho que ame Dios a la humanidad, Él sigue siendo Dios, y nuestra fe se basa en una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es la representación de Dios como hombre. Dios Espíritu Santo es su Espíritu que habita en el Hijo y que habita en el Padre. Y el Padre es el creador, el que es soberano sobre todas las cosas y santo sobre todas las cosas. Por eso Jesús dice: y tu oración la dirigirás ¿a quién? Al Padre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué necesitamos para acercarnos a Dios? Necesitamos una mediación. Mientras las cosas futuras se suceden, porque lo corruptible no va a heredar lo incorruptible del cielo. Mire, Jesús murió como hombre. Hace un rato lo vimos en la cruz. Y hubo un momento en que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Y después Él sintió la soledad, porque ya no estaba el Espíritu Santo con Él. ¿Cuál fue el grito desgarrador del Hijo? Cuando el Espíritu del Padre regresa al Padre, le es cargado todo el peso del pecado del mundo. Él se sintió. ¿Por qué se sintió solo? Porque estaba solo. ¿Por qué no estaba el Padre? Por su santidad. ¿Sí me explico? ¿Me está entendiendo? Ok. La santidad de Dios no debe cuestionarse jamás. Ante la santidad de Dios nosotros debemos humillarnos. ¿Ok? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos se saben pobres, porque ellos saben que no tienen recursos para entrar al reino de los cielos, pero recurren a quien sí lo tiene, a Jesucristo. Mientras usted no reconozca su pobreza espiritual, no va a buscar a Jesús. Y luego dice el Salmo 138, versículo 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Dice el Evangelio que había dos hombres que subieron al templo a orar. Volvemos con la oración. Un fariseo y un publicano que era despreciado porque trabajaba para los romanos, cobrándoles impuestos excesivos a los judíos y todavía así extorsionaba a los judíos. Ese publicano, algunos suponen que es Leví, pero esa es su posición. ¿Ok? Dice que el publicano decía: yo no soy como este cobrador de impuestos. Yo al contrario, yo me congrego, yo oro, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, mis obras son intachables. Pero el otro se sentía el peor de los gusanos. Estaba en el templo y estaba de rodillas. No se atrevía a levantar el rostro y decía: Señor, Señor, sé propicio, que soy pecador, no merezco estar junto a ti. Lucas 18:10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe lo que dice Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigue diciendo este canto: la verdad me puede sustentar. ¿Cuál es la verdad? Que hay un mediador. Ahí es donde aparece Jesús. ¿Qué más sigue? Pues ante ti mi humanidad es nada. Mire, mi hermano, yo soy pastor, pero Jesús es el príncipe de los pastores, entonces no somos iguales. Usted y yo somos sacerdotes, porque Jesús en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, 5, 6 dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo aceptos delante de Dios y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Pero Él es sumo sacerdote, entonces Él no es igual que yo. Los sacerdotes entraban hasta el lugar santo, pero el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, para mediar por el pueblo. ¿Ok? Yo puedo ser rey porque el mismo libro de Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. En la primera carta de Pedro dice que nosotros no éramos pueblo, pero Él nos hizo ahora pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje real. ¿Ok? Puedo ser rey, pero Él es rey de reyes. Él es, yo puedo ser señor en mi casa, mi mujer puede decir señor, pero Él es Señor de señores. Esa es la santidad de Dios, que Él es santo, que Él es Dios, que Él es antes más santo que nosotros. Pero si se me ocurrió no acentuar la palabra y dije: hermanos, oremos sin cesar, pues van a voltear luego a ver a César Villanueva y van a decir: César, por favor retírate porque vamos a empezar a orar. Y si yo les digo
venga usted, acérquese aquí hasta el estrado, porque aunque no tengo plata ni oro, voy a orar por usted. Usted va a decir, no, pues, oye, ingrato, pues la palabra dice, y que todo lo que pidas en oración en el nombre de Jesús te va a ser concedido. Si tú no oras, pues ¿cómo me acerco? No te va a escuchar Dios. Tenemos que entender el contexto. Ese canto, mis hermanos, es un canto que habla de la dignidad de Dios, de que la dignidad de Dios no puede menospreciarse. Habla de la mediación de Jesús, que solamente ante Jesús podemos contemplar la santidad de Dios, porque dice el libro de Romanos que ¿quién nos acusará si Jesucristo es el que justifica? Es más, el que aún está ahí siempre al lado del Padre, intercediendo por todos nosotros. O sea, un día, mis hermanos, lo corruptible, lo que usted tiene, su cuerpo de pecado, va a ser incorruptible, sí, y entonces usted podrá estar en esa presencia ya sin la mediación de Jesús, porque el trabajo de mediador terminó para Jesús. ¿Ok? Si quiere aprender un poquito más, lea 1 Corintios capítulo 15, dice, lo corruptible no hereda lo incorruptible. Y Jesús murió en este cuerpo mortal como usted y el mío. Sí. Y fue a la tumba. Y al tercer día resucitó. Y cuando Jesús resucitó, váyase al libro de Juan, desde el 16, ya Jesús se aparece a María. Dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No me toques, porque recién he sido transformado. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 dice, los que mueran en Cristo y los que permanezcamos cuando sea la segunda venida de Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados, porque lo corruptible, lo terrenal, no puede heredar lo incorruptible, lo celestial. 1 Corintios capítulo 15 dice, porque usted tiene que saber que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Lo terrenal no entra a lo celestial porque es corruptible. Ok, entonces la persona que se acerca a la santidad de Dios requiere de un mediador. Pedro dice, cuando la primer pesca, que le dice, cuando ve lo que sucede, se sube Jesús a la barca y Pedro ahí, pues aquí este es como Juan el Bautista, es camarada, es igual que yo. Pero cuando le dice el Señor, Pedro, echa la red a la derecha. No, Señor, si ya la he tirado toda la madrugada y no he sacado nada. Echa la red a la derecha, Pedro. Y le echó la red a la derecha. Y era tanta la pesca que tuvieron que arremarse las otras barcas y las redes se rompían de tal cantidad de peces que había en la red. ¿Y sabe cuál es la declaración de Pedro? Aléjate de mí, Señor, que soy muerto, yo hombre que habito entre hombres de labios inmundos. ¿Qué reconoció Pedro? La santidad de Jesús. La santidad
de Jesús. No estamos hablando si Dios ama o no ama al mundo. Estamos hablando de tu orgullo. Estamos hablando de tu condición terrenal. Estamos hablando de la mediación de Jesús. Estamos hablando de la santidad y la dignidad de Dios. Amén. Póngase de pie, iglesia.